Vivimos en un mundo endeudado, pero no hablamos solo de cifras o de balances financieros. Hablamos de una forma de dominación que atraviesa países, instituciones y la vida cotidiana. La deuda se presenta como un compromiso moral, como una obligación inevitable. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en una herramienta de poder que permite condicionar políticas, disciplinar gobiernos, llevarle la contraria al voto popular, como ocurrió en Grecia, y someter economías enteras. Desde Grecia hasta Burkina Faso, desde América Latina hasta el propio Estados Unidos, la deuda se utiliza hoy para mantener un orden mundial profundamente desigual. En el sur global se impone modelos económicos ajenos a las necesidades de sus pueblos. En Europa se usa como argumento para justificar esas políticas de austeridad y de privatizaciones que estamos padeciendo. Y en Estados Unidos la deuda pública es el espejo de una crisis mucho más profunda. Por eso hoy no buscamos hablar de la deuda solo como un problema contable, sino como una estructura política del capitalismo realmente existente. Vamos a intentar comprender qué es eso de la deuda externa, cómo se construye su legitimidad o ilegitimidad, quién se beneficia de ella y, sobre todo, cómo se podría romper este ciclo de dependencia que mantiene a pueblos permanentemente endeudados. Hoy nos preguntamos qué es la deuda externa y cómo condiciona nuestro presente. Buenas a todos y a todas, esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en esta mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora también en TikTok. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además a seguir la actualidad en nuestra web y en Topos Press, a suscribiros a la revista del Viejo Topo, que el día 1 sacó un nuevo número, y profundizar en nuestro catálogo de libros, presente tanto en librerías como en nuestra tienda online. Se sientan en esta mesa Ramón Franquesa, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, colaborador también habitual de la mesa. En El Viejo Topo ha publicado dos libros fundamentales para comprender el mundo actual. Pensar con Marx hoy, donde actualiza las categorías marxistas frente al capitalismo financiero actual, y Hablemos de imperialismo hoy, donde analiza cómo el poder económico se transforma en dominación política a escala global. También nos acompaña Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas, portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas y una de las voces más reconocidas a nivel internacional en el estudio crítico de la deuda y de las instituciones financieras. Ha participado activamente en procesos de auditoría y asesoramiento en distintos países como Ecuador, Paraguay o Grecia, donde impulsó el Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega. En El Viejo Topo es autor de tres obras imprescindibles: La crisis global, Orígenes, causas y alternativas, Capitulación entre adultos, Grecia 2015, una alternativa era posible, y Banco Mundial, una historia crítica. Aprovechamos además para recordar que Eric Toussaint va a ofrecer dos conferencias en la ciudad de Málaga los días 20 y 21 de noviembre. Os dejaremos más información al respecto en la descripción. Centrado en gran medida precisamente en su libro Capitulación entre adultos. Y finalmente nos acompaña Sergi Cutilla, economista e investigador especializado en deuda, finanzas y políticas europeas, miembro del Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega en 2015 y del Observatorio del Deute en la Globalización. Ha trabajado junto a Eric Toussaint en esa auditoría, en el análisis del caso griego, la deuda legítima y la necesidad de auditorías ciudadanas. Su perspectiva combina la crítica estructural del sistema financiero con propuestas concretas de soberanía económica y democratización. Sin más demora, vamos a iniciar con el bloque 1, que es donde nos vamos a preguntar qué es exactamente eso de la deuda externa. Explicado, entendemos también para un público que no tiene por qué ser experto en economía, como en mi caso. Así voy a iniciar contigo, Ramón, apelando además a tu condición de profesor para que nos expliques esto, qué es eso de la deuda externa y cómo se vincula con el propio modo de producción capitalista. Bien, la deuda externa, en su concepción actual, es la deuda que los estados han socializado con acreedores extranjeros. En parte es que la mayor parte de las veces esta deuda se genera de forma privada y luego los estados socializan esa
dificultad para devolver esos créditos, de tal manera que quien acaba pagando la deuda es el conjunto de la sociedad. Frecuentemente lo que ocurre es que muchas veces esos préstamos se otorgan precisamente para que no se devuelvan, para generar una situación de sometimiento de estos estados a poderes financieros exteriores que, a través de la autoridad que tienen los estados sobre los ciudadanos, se aseguran que haga de cobrador del FRAC, que recoja de las contribuciones que hace la ciudadanía trabajadora los recursos que se van a devolver al prestamista, normalmente con una enorme multiplicación entre lo prestado y lo devuelto. Pues muchas gracias. Pues voy a continuar con Eric. Y bueno, escribiste el libro sobre el Banco Mundial. Habitualmente cuando hablamos de deuda externa, sobre todo por casos muy sonados, como fue el caso de Grecia, lo vinculamos a determinados organismos. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo. ¿Qué rol tienen, digamos, estas instituciones en ese desarrollo, en esa arquitectura de la deuda externa? Bueno, organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son organismos totalmente dominados por el imperialismo norteamericano y sus aliados, pero fundamentalmente es Washington, que de estas dos instituciones, que son institución mundial, el FMI tiene 190 países miembros y el Banco Mundial 189. Entonces, países incluso como todos los miembros de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, son parte del Banco Mundial y del FMI, pero es Estados Unidos que domina las dos instituciones y fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial para disciplinar a los países de la periferia que se habían aprovechado positivamente de la crisis capitalista mundial de los años 1930 para suspender los pagos de la deuda y iniciar, yo diría, intento de desarrollo autónomo, independiente del imperialismo. Me refiero a, sobre todo, varios países de América Latina, como México o Argentina o Brasil, que aprovecharon la situación de los años 30 y 40 para hacer grandes reformas sociales y para invertir en su desarrollo económico aplicando un modelo por sustitución de importación. Y el Banco Mundial y el FMI intervinieron otorgando créditos a la condición de distanciar a los gobiernos que buscaban un desarrollo, yo diría, de alguna manera endógeno, a distanciarlo de ese modelo y depender totalmente de la economía mundial y de sus relaciones internacionales dominada por Estados Unidos. Muchas gracias, Eric. Pues vamos a cerrar este bloque con Sergi y me gustaría preguntarte también, aunque ha mencionado antes Ramón lo de que son deudas que se generan de una forma privada y después los estados las socializan, querría preguntarte cómo se pasa de una deuda o cuál es la diferencia entre una deuda legítima e ilegítima, porque habláis de esas auditorías para plantear esta cuestión. ¿Cuál sería la diferencia entre una cuestión y la otra, entre una deuda que podríamos considerar legítima y una ilegítima? Pues es relativamente sencillo, es decir, tenemos varias doctrinas. La doctrina de la deuda odiosa,
que pues, fue desarrollada por Alexander Sack desde 1927 y que establece que la deuda odiosa es aquella que sale, que surge pues de la contracción de un régimen dictatorial y de un régimen que oprime al pueblo, que atenta contra los derechos de las poblaciones y que se usa ese dinero en parte o totalmente, esa deuda, esa nueva deuda para oprimir al pueblo. Y luego tenemos la deuda ilegítima, que es un concepto análogo que se ha desarrollado pues, más recientemente y posteriormente y del que Eric es uno de los, pues podríamos decir, teóricos más importantes, que al final lo que dice es que también debe ser considerada como deuda cancelable, repudiable, ilegítima, aquella que también es contraída por gobiernos aparentemente democráticos, de democracias liberales, pero que también la están usando, como decía Ramón, pues en favor de unos pocos, de una élite que se está enriqueciendo, que está extrayendo valor pues de los trabajadores, del trabajo de la gente y que está usando estos mecanismos para oprimir al propio pueblo pues de una forma aparentemente quizás no tan tiránica, pero cuando empezamos a analizar y más en los momentos actuales estamos viendo que el sistema se quita su disfraz de democracia y no tiene ningún miramiento, ¿no? Entonces, pues en este caso también esta deuda ilegítima de gobiernos aparentemente democráticos o de democracias liberales también debe ser cuestionada, auditada y cancelada o rechazada pues por defensa de las propias poblaciones y de la soberanía popular. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos recientes, ¿no? Como decíamos, el de Ecuador, el de Grecia, en los que está claro que las deudas contraídas durante periodos recientes son deudas impuestas exteriormente y también asumidas por los propios gobiernos en periodos democráticos, pero que han causado un daño terrible a las propias poblaciones y han dañado también la propia economía y a la propia soberanía. Por tanto, es completamente razonable categorizar a la generación de estas deudas y a sus contrayentes pues como deuda ilegítima, ¿no? Y como aquellos que la han contraído pues como culpables de este crimen contra las propias poblaciones. Me gustaría también ahora centrarnos ya para entrar en el segundo bloque en las cuestiones prácticas, ¿no? En los ejemplos a lo mejor para poder aterrizar de lo teórico a lo práctico. Hay dos casos que a mí me vienen ahora mismo a la mente en relación con la deuda. Uno, evidentemente, como estamos hablando, es el caso griego, que además fue un caso que no solamente a nivel económico, sino que a nivel político también tuvo mucha fuerza a nivel dentro de Europa. Recordemos todos ese referéndum donde el pueblo griego dijo no a un nuevo rescate y donde fue completamente anulada su soberanía popular, su voto. Y que además yo creo que fue una humillación para todos los que luchan, porque también hay que tener en cuenta que había una amenaza directa hacia ese pueblo. Y otro caso sería, por ejemplo, Argentina, donde constantemente hemos visto cómo la cuestión de la deuda y el FMI ha ido marcando o determinando las políticas, incluso hasta la actualidad. En las últimas elecciones, una de las estrategias que ha seguido Milei, apoyado o ayudado por Donald Trump, es condicionar el voto hacia su persona para poder obtener de nuevo fondos, etc. Entonces me gustaría, aterrizando en los casos prácticos, voy a empezar con Eric, hablar un poco de esta cuestión del caso griego, sobre todo 10 años después, hace ya de todo esto. Y también me gustaría preguntarte cómo has trabajado tanto en auditorías en el caso europeo como en países de lo que llamamos el sur global o de la periferia del capitalismo, como es Ecuador o como es Paraguay. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre unos casos y otros?
Bueno, entonces voy a empezar con Ecuador, incluso para respecto a la cronología. En el Ecuador, en 2005-6, después de 20 años de luchas populares, principalmente liderada por los pueblos indígenas, perdón, y que lograron deshacerse, derrumbar a 3 presidentes neoliberales, fue electo Rafael Correa. En 2007 decidió elaborar un decreto para auditar la deuda. Me parece muy importante que la presidencia de la República asoció a militantes de movimiento social, de luchadores contra las deudas ilegítimas, a la redacción del proyecto de decreto presidencial. Adoptó un decreto, entonces, instituyendo una comisión de auditoría con participación ciudadana activa, es decir, delegados de las organizaciones indígenas, feministas, ecologistas y antideuda ilegítima. Hemos trabajado 14 meses analizando la legitimidad o ilegitimidad de la deuda y hemos concluido que la deuda reclamada a Ecuador era una deuda ilegítima y en gran parte ilegal. Sobre la base de nuestra auditoría, el gobierno de manera soberana suspendió el pago de una parte de la deuda que habíamos identificada como ilegítima e ilegal, una deuda externa en forma de bonos soberanos comprado por bancos norteamericanos y ecuatorianos en el mercado de la bolsa de Wall Street. Y después de 6 meses de suspensión de pago, Ecuador en 2008 logró tener una victoria contra los tenedores e impuso una reducción de deuda del 70%. Y eso permitió reducir de manera muy fuerte el pago de la deuda pública y aumentar el gasto en educación, en salud pública, en creación de empleo, etc. Esa experiencia muy positiva tuvo, yo diría, repercusión en Grecia, cuando Grecia entró en una crisis en la zona euro a partir del 2010 y fue sometida a la troika constituida por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Y entonces en Grecia, tanto en los movimientos sociales como en el Parlamento, de parte de diputados y diputadas que se oponían a la aplicación de una política de austeridad sumamente brutal, ellos dijeron, si Ecuador hizo esa experiencia y fue exitosa, tendríamos que hacer lo mismo en Grecia. Y eso a partir del 2010. Cuando Syriza, un gobierno, un movimiento de izquierda radical, logró finalmente ganar las elecciones en enero de 2015, Syriza había integrado en su plataforma esa demanda de auditoría y de anulación de la mayor parte de la deuda reclamada a Grecia. Y dentro de este marco, la presidenta del Parlamento griego, Zoe Konstantopoulou, me pidió presidir, organizar una comisión de auditoría, yo diría aplicando el método del Ecuador. Y de esa experiencia, Sergi Cutillas, acá presente, participó activamente. Fuimos como 12 expertos extranjeros, españoles, ecuatorianos, brasileros, de Zambia, de Francia, de Bélgica, de otros países,
y también, por supuesto, 12 delegados de los movimientos sociales de Grecia, y hemos analizado, teníamos solamente 3 meses para auditar la deuda, la hemos analizado y hemos concluido también al carácter odioso, insostenible, ilegal y ilegítimo de esa deuda. Y allí el problema es que el gobierno de Alexis Tsipras en realidad había elegido una estrategia de negociación permanente con la Troika en Bruselas, sin movilizar a los pueblos de Europa, sin organizar una solidaridad internacional, y convencido que haciendo concesiones a los acreedores, a la Comisión Europea, al FMI, estos organismos iban a presentarse como generosos y anular una parte de la deuda. Pero nunca fue la intención de la Troika. La intención era derrotar a esa experiencia de izquierda, evitar la contagión hacia España y Portugal, donde Podemos, por un lado, el bloque de izquierda y otras organizaciones de izquierda en Portugal tenía apoyo popular, estaban en condición de ganar elecciones. Entonces, la voluntad de Europa era impedir cualquier efecto dominó de la izquierda en Europa y derrotar a esa experiencia en Grecia. Y con la capitulación de Tsipras, lo lograron. Y fue un desastre, fue un escándalo, porque, claro, como lo mencionaste, Carmen, se convocó al pueblo a un referendo el 5 de julio 2015. Entonces, después de 6 meses de gobierno de Syriza, y se preguntó a la gente si estaban de acuerdo con las nuevas exigencias de los acreedores. Y 62% de los griegos dijeron no, dijeron que no querían un nuevo programa de austeridad. Y lo tremendo fue que Tsipras, en lugar de respetar la voluntad popular, el que había convocado el referendo y había llamado a votar por el no, en lugar de respetar la victoria del no, capituló y se reunió con los partidos que habían llamado a votar por el sí, y viajó a Bruselas y firmó un acuerdo con la Comisión Europea en favor de un tercer memorándum. Y ahora tenemos una situación en la cual la derecha, la más extremista, está gobernando Grecia. La deuda de Grecia alcanza 152% del Producto Interno Bruto. La deuda de España es 103% del Producto Interno Bruto. O sea, la situación de Grecia sigue absolutamente desastrosa para el pueblo, y esto porque un gobierno de izquierda no tuvo el coraje de enfrentarse a los acreedores y se negó a aplicar lo que había funcionado en el Ecuador. Muchas gracias. De hecho, creo que todos los que lo vivimos, ese momento del referéndum griego fue, por una parte, yo creo la demostración palpable de mayor dignidad en Europa en mucho tiempo, y también de la mayor traición de Europa en mucho tiempo. Y creo que se nos quedó grabado a mucho. Me gustaría continuar contigo, Sergi, que tú también participaste en esta experiencia y además ha mencionado cuál es la situación 10 años después. Si podrías también desarrollarnos un poco en relación con este elemento y con una cuestión que también habéis planteado todos, ¿no? Que es cómo los movimientos sociales, cómo desde abajo se estaba construyendo esa alternativa, esa auditoría que normalmente parece que
que todo se desarrolla en despachos oscuros donde vienen esos hombres de negro a imponer las medidas. Sí, bueno, Eric lo ha explicado fantásticamente. Fue un momento, un punto de inflexión, un punto histórico muy, muy importante. Eh, Creo que es el evento histórico que define la situación actual de la izquierda, podríamos decir casi, no sé si a nivel mundial, porque a lo mejor es un poco eurocéntrico, eh, pero, pero tuvo un impacto tremendo, muy, muy grande en lo que ha sido los 10 años posteriores en pues, el desarrollo de las propuestas de izquierda, de los movimientos de izquierda, y gran parte, yo creo, del problema fue ese fallo de diagnóstico que explica Eric, de pensar que se podía negociar, ¿no? Que estamos en esta democracia liberal en la que hay margen para la negociación, la lucha de clases no es tan exacerbada. Yo creo que la historia nos está demostrando que esto es una lucha una guerra de clases, ¿no? Y que es lo que mueve en este momento la historia y seguramente la haya movido desde hace miles de años. Eh, y, y entonces hay una parte de la izquierda pues, que se resiste a ver esto, que ve la Unión Europea pues, como un espacio de cooperación internacional, que ve a las instituciones multilaterales como pues, un espacio, como digo, en el que hay un margen para hacer política con una cierta buena fe, un espíritu de cooperación y democrático, y una resistencia de hacer esta crítica fundamental, ¿no? Radical, como decía Eric, y eso se contagia, es decir, en el mismo periodo posterior a la aceptación de ese tercer programa de ajuste, tercer programa de austeridad y de paquete de nueva deuda de Grecia, los líderes de Podemos se desplazan a hacer campaña con Alexis Tsipras cuando Podemos estaban haciendo, ¿no? Y Podemos también venía de unos movimientos sociales que salían de las protestas de las plazas, que eran unos movimientos sociales muy de base, muy heterogéneos, pero que venían de una crítica muy, muy radical también a lo que había pasado en la crisis bancaria del 2007, 2008, 2009, en las que se había producido una estafa pues gigante, en la que la gran banca había llevado al sistema al borde del colapso y se la había rescatado con toda la opulencia posible. Y poco menos de un año o dos después, de golpe se nos dijo que la deuda estaba disparada, que la deuda pública estaba disparada y que estábamos gastando demasiado en hospitales y en escuelas, y que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, y se empezó a imponer unas políticas reaccionarias, antisociales, y además con un discurso culpabilizador terrible. Pues eso llevó a un enfado bestial, y de ahí nacieron estos movimientos y nació Podemos, que era un movimiento en el inicio creo que bastante radical y que incorporaba esta propuesta de auditoría ciudadana, de auditoría de la deuda pública con esta perspectiva que explicaba Eric, no con una auditoría tecnocrática pues de auditores pues de grandes consultoras, ¿no? Una auditoría del pueblo, también de gente que entienda del tema, pero una auditoría con una perspectiva de clase pues clara y una perspectiva social y socialista, con la intención de encontrar cuál fue la motivación y los mecanismos por los que se habían generado esas deudas, también el impacto que había tenido, el impacto social, y la intención de rechazarla y cancelarla con todas las consecuencias políticas. Y eso fue lo primero que cayó del programa, ¿no? En ese periodo, y a partir de ahí pues lo mismo sucedió
en otros movimientos parecidos. Es decir, se entendió el mensaje, se entendió que lo que le había pasado a Syriza era por haber llevado el pulso demasiado lejos, y aquí todos los movimientos en Europa que intentaron pues, llegar al poder y implementar políticas sociales más de izquierdas anti-austeridad, intentaron buscar el margen dentro de esta estructura imperial, ¿no? Sin cuestionarla, porque no se puso por encima, nunca se dijo pues esto en estos términos, que la Unión Europea es una estructura imperial capitalista con una cierta subordinación al imperialismo americano, y que es una estructura absolutamente favorable, diseñada desde el inicio y que está funcionando y funcional continuamente a la acumulación capitalista en favor de del gran capital y de las transnacionales y de la gran banca. Y eso, pues es como que había un tabú con esto por lo que ha explicado Eric, por esta gran derrota. Y ahora nos encontramos pues en un momento de desesperanza. Pues después de todo esto se ha castigado al pueblo, se ha desarmado, desballestado a la izquierda. Estos movimientos han ido deteriorándose, desarticulándose, y la población ha perdido, podríamos decir, la esperanza y el optimismo. Y esa pérdida de horizonte y esa resignación, y además con pues, años de desgaste, con el COVID de por medio, y con además pues estos estertores de militarismo y de pugna y pues empobrecimiento generalizado, están llevando encima pues a una reacción, ¿no? A que parte de la población esté dirigiendo su rabia pues hacia la parte de la población más pobre, y esté adoptando discursos y posicionamientos que son peligrosos, ¿no? Que son pues, posicionamientos que ya conocemos, son posicionamientos de extrema derecha, y que nos están llevando pues donde nos están llevando, ¿no? A una normalización de discursos de deportación de millones de personas, una normalización del genocidio del pueblo palestino, una naturalización de esta carrera que está iniciándose militar, ¿no? De aumento del gasto militar, planteamiento de que pues, hay quizás que entrar en guerra directa con Rusia, que hay que parar también militarmente si es necesario a China. Toda una serie de disparates, ¿no? Pues que tienen también parte de sus causas en estos hechos que estamos explicando. Y obviamente si nos referimos a Grecia, pues Grecia, lo explicaba Eric, Grecia al perderse esta esperanza ha sufrido una gran desmovilización, un gran daño en su sociedad, y eso ha hecho que se reduzca pues también la militancia, que se reduzca también el número de personas que van a votar, y que al final ha habido un giro hacia pues la derecha tradicional de Nueva Democracia, que podríamos decir que es el partido conservador griego, pero en su versión más extrema, más extremista, más reaccionaria, más anti-inmigración. Es decir, estamos en una versión muy, como decía, en la que ya este liberalismo, conservadurismo democrático se está quitando la careta y se está acercando mucho a posiciones que conocemos que nos suenan como fascistas o como de extrema derecha, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenemos, y yo creo que es bueno recordar de dónde viene, porque está conectado con esa falta de crítica al imperialismo, a esta estructura imperial, porque pues seguramente en el norte global o en los países del centro de la economía mundial pues han habido unos ciertos años de paz, entre comillas, ¿no? Obviamente el capitalismo ha estado siempre allí.
aquí, pero una cierta paz. No hemos sufrido en nuestras carnes igual que ha sufrido la periferia, igual que han sufrido otros países que han sufrido pobreza extrema, golpes de Estado, guerras, etcétera. Y por tanto, es más fácil que la hegemonía y la ideología capitalista pues se haya impregnado, se haya penetrado, pero creo que ahora esta careta está cayendo y pues no hay en este momento una crítica creíble, un programa creíble que permita que parte de este descontento, de este desconcierto, pueda ser dirigido hacia algo constructivo, hacia algo emancipador. Y eso creo que es importante que tengamos este horizonte, porque tendríamos que intentar proponerlo, ¿no? Y es muy difícil con toda esta desesperación y con toda esta situación que tenemos, pero este es el objetivo y también plantearlo en estos términos, en que estamos en un momento de pugna imperial, ¿no? En un momento de militarización, en un momento de peligro de Tercera Guerra Mundial, y un momento muy peligroso por un choque que están produciendo los países capitalistas y las élites capitalistas que se han apoderado y están en control de sus estados-nación, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la manera en que lo veo yo y que veo que se conecta lo que pasó hace 10 años con lo que está sucediendo ahora. Muchas gracias, Sergi. En relación con lo que estabas mencionando, también ese proceso de fascistización, por así decirlo, no solamente por el auge de partidos reaccionarios que han ido surgiendo, sino también si nos fijamos en una serie de leyes que se han ido aprobando en todos los países europeos. Aquí la famosa ley Mordaza y el cambio que se hizo del Código Penal, que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, porque realmente todas estas leyes surgen para poder reprimir nuevas formas de protesta que surgen precisamente por las consecuencias derivadas de todas esas políticas de austeridad que habían limitado los derechos sociales. Y creo que esto es importante porque a veces nos quedamos solamente con la parte más evidente, ¿no?, de los partidos, los discursos reaccionarios de Internet, pero es que también los propios estados formalmente democracias liberales capitalistas también han hecho su parte en ese proceso de fascistización. Me gustaría cerrar este bloque de aterrizaje hacia estas experiencias concretas con Ramón Franquesa y, bueno, con tus aportes libremente. A mí me gustaría coger el hilo donde lo establecía Sergi, ¿no? Porque recordando lo que ocurre en el 2008, porque es un claro ejemplo de deuda fraudulenta. Aquí resulta que el sector bancario especula, produce un daño enorme a la población con el aumento de precio de la vivienda que se convierte en inaccesible para nuestros jóvenes, y cuando este proceso revienta, acude al Estado a ser rescatado. Y el Estado se presta a ese rescate. ¿Y qué ocurre? Que un país que tenía muy poca deuda, estábamos en menos del 30%, pasa a tener una deuda enorme, enorme para nuestras dimensiones y lo que estábamos habituados, para rescatar a los bancos. Ahora bien, el problema que se produce después es que los gobiernos hacen una cosa muy curiosa, que es prohibir publicar quién posee esa deuda. Y claro, lo que acaba ocurriendo es que la deuda la adquieren los mismos bancos que han sido rescatados. Y a partir de ahí van a cobrar unas rentas de nuestros impuestos. Es decir, lo que nos vamos a encontrar es que pagamos impuestos no solo para rescatar a los bancos, no, para pagarles los intereses de una deuda de la cual no podemos retornar el principal. Y, por cierto, tampoco tiene ningún interés en que lo devolvamos, porque están muy cómodos pasando la factura cada mes de la deuda pública de nuestro Estado. ¿Qué han conseguido? Han conseguido cambiar la estructura del presupuesto del Estado, de tener un presupuesto que servía para pagar pensiones, salud, educación. Ahora una parte importante se va a indemnizar justamente a los que fueron rescatados. Y esto además pasa a tener una escala internacional.
porque esa deuda es transferible, es comercializable entre los fondos internacionales. Y por tanto, lo que acaba ocurriendo es que se nos ha puesto en el brazo un parásito que nos chupa la sangre de las contribuciones que hacemos los ciudadanos trabajadores españoles para transferirlo a alguien que se apoderó de una deuda porque el Estado, una vez había cedido esos recursos a los bancos privados, ya no tenía recursos para hacer frente a sus gastos y se endeuda. De tal manera que es un clásico ejemplo de perversión de la situación. Es decir, el creador del problema, el delincuente, el que se arruina, se convierte en parásito de los ciudadanos que son víctimas de sus especulaciones. Y al hilo también de lo que planteaba Sergi, esto pasa en el 2008-2011. Como ahora no tienen bastante, ahora resulta que quieren incrementar nuestros recortes y nuestra deuda con el gasto militar. Y por tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a quedar todavía con una soga al cuello más apretados para que se beneficien los fondos financieros que poseen los bonos del Tesoro y también las fábricas de armamento que, oh casualidad, son propiedad de esos mismos fondos financieros. Y por tanto, en fin, la situación está mal. Y Sergi, Enrique han explicado muy bien las razones por las cuales se ha producido un desánimo en los movimientos sociales y entre la ciudadanía. Pero más vale que espabilemos, porque con la sangre que nos han sacado a partir de la crisis del 2008 no tienen bastante. Y ya están preparando una nueva ola, un nuevo ataque para todavía desviar más fondos públicos, es decir, una parte mayor de lo que pagamos la gente trabajadora para aumentar sus beneficios y aumentar el peso de la de la soga que nos tiene al cuello con la deuda exterior en este momento. Gracias, Ramón. Decía Warren Buffett aquello de que había una guerra de clase y que le iban ganando ellos. Creo que eso cada día, desgraciadamente, se constata de una forma más visible. Y aunque ahí habéis abierto muchas aristas que sería, y os invito en otras oportunidades a ir analizándolas una a una, porque hay muchos temas sobre la mesa de la mesa. Pero sí me gustaría, para entrar en este bloque de cierre, plantear pues, algunos elementos que están ahí que todos nos planteamos. Uno de ellos, que yo creo que es clave, es también qué ocurre ahora, por ejemplo, con la deuda estadounidense, que se habla mucho. ¿Qué tiene que ver eso con su integración dentro de este contexto de crisis de unipolaridad? Siempre está como presente, pero quizás para los no expertos en economía no entendemos por qué, cuál es la importancia de esa deuda y cómo se integra dentro de los debates políticos actuales. Otro elemento en relación a que hemos hablado mucho de Grecia, siguiendo a algunos economistas griegos conocidos, hablaban de que la crisis de 2008 no se superó, sino que se llevó hacia adelante. Querría saber cuál es vuestra opinión al respecto y si ya ha vuelto ese boomerang de crisis. Y en ese sentido, también hay otra pregunta que me parece fundamental. Estamos ante una nueva crisis del sistema capitalista, es una crisis cíclica. ¿Qué características tiene, si es que la hay? Y bueno, con todo esto os dejo para el cierre y también me gustaría plantear algo en positivo, ¿no? Si podéis terminar con algunas alternativas estaría bien. Y ahora vamos a iniciar este cierre con Sergi. Digo que son temas de gran calado, ¿no? de gran dimensión. A ver, para empezar, yo creo que lo que tenemos es una situación de crisis del imperio, ¿no? De crisis imperial de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos están intentando mantener su hegemonía de forma agresiva, y una de las preocupaciones pues, es su debilidad productiva
que está relacionada también con su déficit comercial, es decir, su déficit exterior producido por importar más que lo que exportan al resto del mundo y a la vez relacionado con el control de las cadenas de valor, con el control de los recursos y de las tecnologías clave en esta economía mundial. Es decir, los Estados Unidos quiere controlar, podríamos decir, la infraestructura a la vez que reequilibra el comercio mundial. ¿Por qué quiere reequilibrar el comercio mundial y reducir su déficit comercial? Pues porque de alguna forma ve que China se está beneficiando de este déficit para crecer. Entonces, lo que está intentando es frenar a China, que es su máximo contendiente, a la vez que intenta contener parte de esta emisión de deuda. Esta es una estrategia que podríamos decir que está detrás de las políticas y de la retórica de Donald Trump, aunque de alguna forma no lo está consiguiendo. Es decir, este intento de reequilibrar la economía reduciendo el déficit comercial, si tiene impacto será pequeño, está de alguna forma dificultando ese crecimiento de China, pero no lo está frenando y, por tanto, está haciendo mucho daño a la economía mundial sin conseguir el objetivo de fondo. Por otro lado, tiene estas políticas imperiales relacionadas con el militarismo que son relacionadas con el control de los recursos, con el control de ciertos puntos por los que circula los recursos, minerales, etcétera, que nos dan una explicación de las guerras como la guerra de Ucrania, de los conflictos en Oriente Medio, de las tensiones en el mar del sur de la China relativas a Taiwán. Entonces, esto todo tiene que ver con la situación actual y con los problemas que tiene los Estados Unidos. Entonces, ante esta situación hay una deriva peligrosísima, una deriva en la que los Estados Unidos, y ahora hace un rato hablábamos con Ramón, ¿no? Cada vez está, podríamos decir, perdiendo el control de la situación y cada vez actúa de forma más agresiva y más, podríamos decir, más errática. Ahora está entrando en conflicto con Venezuela, amenaza con invadir Venezuela, también Nigeria, y también está haciendo propuestas que ponen en riesgo la estabilidad financiera mundial, como el Genius Act, la ley para regular las stablecoins, que son las monedas privadas, las criptomonedas privadas con paridad con el dólar, que fuerzan a estas stablecoins, a estas nuevas monedas, a tener un respaldo en dólares, en deuda pública de los Estados Unidos. Por tanto, generan, a través de estos nuevos esquemas, de estas nuevas empresas privadas que generan criptomonedas, generan nueva demanda para su propia deuda. Entonces, intentan, a través de esta nueva capa financiera, de innovación financiera, generar un apoyo, una nueva demanda para su propia deuda, intentando mantener esa hegemonía, porque necesitan que alguien les compre la deuda. Necesitan que ese déficit continúe siendo financiado y es una de las cosas que les da miedo, que en un momento alguien se empiece a cuestionar esto. Por lo tanto, hay también una estrategia de dolarización del mundo a través de estas stablecoins y una estrategia de intentar aumentar la demanda de su deuda con estas innovaciones. Y esto tiene un riesgo altísimo para la estabilidad financiera. Es añadir una nueva capa de financiarización, una capa que va fuera del sistema bancario y que establece nuevos canales de transmisión que son procíclicos, que pueden generar nuevas crisis financieras. Y además genera también una posible redolarización o dolarización en países a través de estos tokens digitales que también generarán más dependencia potencialmente y generarán problemas en países que tengan monedas más inestables, sistemas financieros más dependientes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a un mundo
con una estrategia imperial muy agresiva y muy desesperada de los Estados Unidos. Y esto es, creo que, o sea, estoy tocando muchos temas que son complejos, pero el dibujo general es que vamos viendo unos Estados Unidos y la OTAN, que es la alianza militar liderada por los Estados Unidos, en un declive, en un cierto declive económico y político, que está tomando estrategias cada vez más agresivas y que no parece que la deriva sea mejora. Es decir, estamos hablando de que en los próximos años se va a incrementar el gasto militar, se quiere desgastar a Rusia todo lo posible para ver si al final Rusia entra en una crisis sistémica y cae Putin, se quiere frenar el crecimiento de China y estas son estrategias peligrosísimas que pueden llevar, como decía, a una guerra mundial. Y yo creo que la cosa va por ahí, el peligro es muy grande y, por tanto, esto debería ser parte de nuestro... ponerlo encima de la mesa, parte de nuestro análisis y las propuestas de alternativas deben pasar por generar una alternativa popular en nuestras regiones, en nuestra casa, podríamos decir, porque es la única manera en la que podemos combatir estos grandes esquemas y estas grandes alianzas y dinámicas del capital transnacional. Es decir, no hay otra alternativa que intentar generar movimientos de base que se opongan a todo esto y que resistan y que generen un horizonte y un relato que haga que se comprenda todo esto, para que podamos proponer cosas que vayan en la dirección contraria de todo esto que está pasando. Muchas gracias, Sergi. Pues te replico toda esta batería de contexto. A ti, Ramón, para tu cierre. Bueno, yo a los comentarios que hace Sergi, ¿no?, de esta acumulación de capas, recordar que Estados Unidos, cuando acabó con la Unión Soviética y consiguió establecer un mundo unipolar, en lugar de regular el sistema financiero, de moderar el privilegio que tenía con la emisión de dólares, lo que ha hecho ha sido entrar en una pendiente de ir alimentando la financiarización, porque en el fondo lo que estaba alimentando en este proceso era justamente el problema de la deuda. Porque vuelvo a decir, el objetivo no es que devuelva a la gente la deuda. El objetivo es convertir a nuestro mundo global en gente que tenemos que convertirnos en tributarios del poder financiero, y por tanto lo que se ha producido es una expansión monetaria increíble, de que año a año se ha ido aumentando exponencialmente, y esto ha provocado el propio colapso del sistema, porque un sistema que, digamos, obtiene un alto rendimiento en la especulación financiera tiene poco incentivo a invertir de manera productiva, y ha ido desplazando la inversión productiva como una actividad secundaria, concentrándose en actividades de alto rendimiento y de carácter especulativo, y acentuando la propia crisis monetaria en que nos encontramos. Es cierto lo que planteaba Sergi, de que ahora hay una reacción para intentar dolarizar, pero bueno, cuidado. Esta intención de dolarizar se produce porque hay, de hecho, una desdolarización. Hay una resistencia a que se conviertan los recursos naturales a nivel mundial, los activos, en mercancías, productos, recursos accesibles a ser adquiridos en dólares. Y por tanto, el problema que empieza a tener Estados Unidos es que ve como una serie de recursos, como una parte de la actividad económica mundial se le está escapando de esa jaula del privilegio del dólar. Y por tanto lo que están intentando
un artículo, apareció un artículo en el New York Times planteando que no, lo que se trata ahora es de replicar lo de Argentina a Pakistán, a otros países, para cebarles en que aumenten su deuda. Pero yo soy optimista, no creo que eso vaya a ser tan fácil. Se está produciendo precisamente una reacción a este proceso de dependencia del dólar y se está produciendo en muchos niveles. Primero, en el desarrollo de actividad productiva real, en el desenganche que se está produciendo en muchos países de África. Ahora mismo, en el último plan quinquenal de China, aparece la propuesta de dejar de lado el Producto Interior Bruto como medida del desarrollo económico y buscar otro tipo de indicadores, pues, producción de mercancías físicas, producción de alimentos, esperanza de vida, creación de infraestructuras, que a lo que va al final todo esto es a dar un valor adecuado a las cosas que tienen valor. Y esto en una parte del mundo cada vez se ve con mayor claridad. Tenemos, por supuesto, una resistencia, un intento, vuelvo a decir, con la escalada de la militarización, un intento de todavía financiarizar más la economía mundial y someternos a todos a una mayor deuda. Pero hay un camino a recorrer que tarde o temprano las sociedades, y lo están manifestando diversos procesos sociales en Francia, en Inglaterra, en nuestro propio país, que se niegan a seguir por el camino de los recortes, de la reducción de las prestaciones públicas, de la privatización de los derechos que hemos conquistado en el pasado, que, bueno, pasa por deslegitimar esa soga que nos coge el cuello en este momento, que es la deuda, que es una deuda que no tiene legitimidad y que habríamos de empezar a cuestionar en todas partes y, en primer lugar, evitar que se incremente en el futuro inmediato. Por ejemplo, en la discusión de los presupuestos del Estado español en las próximas semanas. No podemos admitir aumentar la deuda de nuestro pueblo con el sector financiero. Muchas gracias, Ramón. Pues cerramos el programa y este bloque con Eric Toussaint. Bueno, Carmen, tú preguntabas por buenas noticias, ¿verdad? Entonces, primero voy a decir que estamos actuando, luchando en favor de alternativa en circunstancias claramente muy adversas. Claro, Sergi insistió mucho sobre la, la brutalidad de la intervención de Estados Unidos. Podríamos agregar que lo que se presentaba como una alternativa en favor de los pueblos, por ejemplo, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, no representan realmente una alternativa. Entonces, de ese lado, no podemos confiar y considerar que hay gobiernos de grandes potencias que están proponiendo realmente una alternativa. Pero al mismo tiempo hay muchas resistencias muy amplias. En el momento en el cual estamos grabando ese programa y cuando ustedes van a difundirlo, claro, tendremos el resultado, pero se desarrollan las elecciones en Nueva York. Y el que viene a la cabeza de las intenciones de Bond
de voto es Mamdani, que es un miembro de los demócratas socialistas de Américas, que ha ganado la elección interna, las primarias internas del Partido Demócrata y que podría ser el nuevo alcalde de Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos. Eso es muy importante. Dentro del marco hablábamos de deuda, de un cierre del gobierno federal por el tema de la deuda. Es decir, que el techo de la deuda ha sido alcanzado y no hay acuerdo entre los demócratas y republicanos sobre aumentar el techo de la deuda. Por esto, centenares de miles de funcionarios públicos están sin recibir salarios. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Y dentro del marco de un movimiento en Estados Unidos de reacción contra Trump, las movilizaciones sobre el tema no queremos reyes, King, el No King, ha sido una movilización sumamente fuerte en Estados Unidos. Otro elemento positivo, yo diría, todas estas movilizaciones de la generación Z, de Nepal, pasando por Marruecos ahora en Madagascar y otros países. Es decir, hay una nueva generación que entra en lucha política, claro, en un contexto en el cual hay una falta de perspectiva emancipadora organizada. Es el problema. Pero la gente se moviliza. Hemos hablado de Grecia. En Grecia este año hubo en febrero la mayor movilización social en los 10 últimos años sobre el tema del rechazo a la incapacidad del gobierno de Grecia de asumir sus responsabilidades frente a la tragedia del accidente ferroviario de febrero 2023, donde murieron 57 personas. Hubo una movilización absolutamente enorme en Grecia. Y, por ejemplo, en las intenciones de voto, sobre Constantopoulos, que era la presidenta del gobierno del Parlamento griego en 2015 y se negó a la capitulación, viene en tercera posición de intención de voto, con tipo 10%, cuando Syriza ahora viene con 4% de intención de votos. Y hace 15 días, un padre de una víctima del accidente ferroviario de febrero de 2023 terminó una huelga de hambre con una victoria en la Plaza Sindagma. Él, que es albanés, casado con una mujer bulgaria, perdió su hijo en el accidente ferroviario y exigió a través de su huelga de hambre reabrir la causa judicial para encontrar los responsables de esa tragedia. Y la justicia, el gobierno no quería, pero hubo un apoyo popular tan fuerte que al final el ministro de Justicia anunció reabrir la causa. Y es un albanés que logró esa victoria. Es decir, que a pesar de la desorientación, hubo una manifestación de apoyo sin ningún nacionalismo en favor de las víctimas. Eso muestra que hay un potencial muy grande de alternativa y que la izquierda tiene
que volver a ser capaz de asumir su responsabilidad. O tiene que nacer una nueva izquierda radical, fundada en la nueva generación que está movilizándose y que está buscando realmente alternativa. Y no imaginar que esa alternativa va a llegar de China, menos de Rusia o de gobiernos oficiales, sino desde las bases y desde la capacidad de armarse, claro, volver a conceptos fundamentales del socialismo, mezclando esto con los desafíos ecológicos, es decir, una perspectiva ecologista, socialista, feminista, antirracista, internacionalista, tiene que ser nuestra perspectiva. Y para liberarnos, claro, del dominio de una deuda ilegítima y de todas las formas de opresiones que se están ejerciendo sobre los pueblos. Es mi conclusión. Pues muchas gracias, Eric, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Sergi. Yo, escuchando, recordaba pues, una película llamada El Capital, que no es una adaptación del libro de Marx, podría haberlo sido, pero no lo es, una película de Costa Gabra del año 2012, si no recuerdo mal. Y ahí, aparte de que la frase de la película decía somos como Robin Hood, pero robamos a los pobres para dárselo a los ricos, que sería una definición de lo que hemos hablado aquí, también decían otra frase que me parecía interesante en relación con el robo, que era que robaban tres veces. Primero te robaban como trabajador, después te robaban como ciudadano y después te robaban también como contribuyente. Estamos viendo que efectivamente esto es esto es lo que emana del sistema en el que vivimos y de los mecanismos que tiene para seguir sometiéndonos. Así, de nuevo, muchísimas gracias a los tres. Recordaros al público que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en TikTok, que comentéis, nos interesan muchísimo cuáles son vuestros puntos de vista sobre lo que hemos abordado aquí. Seguiremos profundizando en estos temas económicos porque consideramos que son fundamentales para entender la realidad en la que nos movemos. Y también, por supuesto, como decimos siempre, ver un programa audiovisual está muy bien, escuchar un podcast también, pero nunca se aprende igual como leyendo un libro a través de la lectura sosegada. Así que os invitamos a leer la revista del Viejo Topo y también libros maravillosos como los que hemos mencionado de Eric, de Ramón. Sergi también tiene sus publicaciones, así que os invitamos a buscarlos y a profundizar en estos temas de esa forma sosegada a través de la lectura, que es cuando verdaderamente se aprende. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente mesa del Viejo Topo y de nuevo, pues gracias a estos tres magníficos economistas que nos han acompañado hoy.